Bueno, llegamos al libro Hechos, capítulo 20. Ya quedan 8 capítulos. Empezamos a estudiar el 9 de junio, año 2019. Pasamos como 2 años. Y solo queda 8 capítulos. Gracias por coronavirus, no estoy viajando. A lo mejor puedo terminar este año. Veremos a ver qué pasa. Pero lo más importante que terminar libro Hecho es que realmente fue útil para mi vida, para nosotros. Realmente con ese estudio libro Hecho, nosotros fuimos ayudados, pudimos aplicar esa enseñanza en nuestras vidas y tener esa experiencia con Dios. Eso es la pregunta correcta. Antes de no afanar terminar un libro. Quiero leer una cita bíblica de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Yo antes de empezar estoy explicando la actitud necesaria para cuando escudriñar la palabra, cuando estudiar la palabra. Hebreos capítulo 4, 12 dice así: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Mire aquí, viva y poderosa. ¿Qué es lo que quiere decir? Palabra de Dios es aplicable, útil, o sea, vigente, no pierde vigencia, que puede aplicar nuestras vidas y poderosa lo que puede hacer en nuestras vidas. Dicen, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Parece como un bisturí que emana de un médico. Dicen, y juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, es palabra de Dios que puede corregir nuestra vida, nuestro pensamiento y todos. Eso es manera de Dios como operan en nuestras vidas y cómo Él corrige nuestras vidas a través de su palabra. Por eso, cuando escuchamos nosotros, debemos tener esa expectativa, como un paciente delante de médico, palabra de Dios, que encontrar el problema, solución que tenemos en nuestras vidas. Hoy lo que vamos a estudiar, versículo 1 al 6, yo iba a saltar ese versículo, iba a saltar. Pero cuando empecé a meditar, a estudiar, había mucha enseñanza y no podía saltar. Y yo quiero compartir ese tesoro hoy junto con ustedes. Vamos a leer, hermana Milesi, hermano Luigi. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. Amén. Mire, cuando nosotros vivimos la vida, es muy importante recibir un consejo. El consejo adecuado ayuda mucho en nuestras vidas. Yo me recuerdo hace como 35 años y algo así, me visitó un tío de mi señora, mi esposa, visitó en Venezuela y él pasó muy corto, un viaje muy corto, una visita corta, unos días. Pero él era empresario, es empresario, y él mirándome a mí, aquel tiempo mi negocio era pequeño, él dijo, Manuel, hazlo para que otra persona te cierre tu negocio. Dejó esa palabra. Yo empecé a meditar esa palabra y empecé a aprender muchas cosas.
Esa palabra, ese consejo de él, me ayudó a abrir 7 tiendas. O sea, aprendí cómo yo puedo abrir 7 tiendas sin que yo estar abriendo día y noche, el día y el del trabajo. Si no fuera a cruzar, o sea, invertir del negocio, incursionar el negocio del vehículo, yo tenía plan de abrir más de 40 tiendas a nivel nacional. Y así, un consejo de vida es muy importante, pero en mi vida hay consejo más importante que esa palabra que me dio Tíos. Es palabra de Dios. La palabra de Dios que me ha dado tanta enseñanza como tesoro de los tesoros. Esto no solamente útil para ministerio. Muchas veces cuando habla Biblia, aprende Biblia, gente piensa que eso para iglesia, para ese una vida cristiana. No, equivocan. Palabra de Dios es una guía de toda nuestra vida ampliamente, que abarca a todos. Esto no es solamente la iglesia. Mire, ese cosmovisión nosotros, cambiar ser cosmovisión bíblica, eso es lo que nos enseña. La palabra de Dios sirve para mi vida, mi hogar, la iglesia, mi profesión, mi trabajo. Esas 7 esferas de lo que habla cosmovisión bíblica abarca a todos. Por eso le digo el tesoro de los tesoros. Ahora vamos a ver estos 6 versículos que vamos a estudiar y como ese deseo de encontrar ese tesoro que Dios está preparado hoy a través de su palabra. Viendo versículo 1, quiero ver palabra por palabras. Versículo 1 decía, cuando cesó el alboroto. Nosotros ya, capítulo 19, hemos estudiado ese alboroto, ¿qué significa? Un platero, Demetrio, cuando vio que está cayendo sus ventas, porque Pablo empezó a predicar un mensaje de verdad, de salvación. Entonces empezó a crecer este ministerio en Éfeso. Entonces gente no compraba como antes, que él fabricaba como miniatura de ese templo de diosas, Diana, y entonces él preocupado y crean ese alboroto, ese mismo alboroto, el gran disturbio, lo que dice capítulo 19, es una cosa que nosotros podemos ver cuán grande fue, exitoso y crecimiento, avivamiento, ministerio de Pablo en Éfeso. Ahora aquí, él, cuando termina el alboroto y él decide salir de Éfeso, él planifica. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos pastores quieren abandonar una iglesia, un ministerio que ha logrado éxito? Está creciendo y una influencia impactante en la zona. Nosotros estudiamos de allí, vimos que gracias a ese ministerio nacieron casi todo ese Asia pequeña, lo que dice hoy Turquía, nacieron 8 iglesias, otras diferentes ciudades. ¿Y quién quiere abandonar un ministerio que está tan bueno, exitoso? Además, este ministerio que está creciendo, Éfeso, no es una carisma, sino basado en la palabra de Dios, porque él abrió una escuela, Tirano, empezó a enseñar de allí, tenía un fundamento de crecimiento de la iglesia sólido. Crecimiento sólido, pero Pablo planifica salir de allí, partir a otros lugares. ¿Qué es lo que esto está enseñando a mí y a ustedes? Yo encontré ahí que es para optar cosas grandes, hay que dejar lo que éxito de hoy.
No debemos conformar lo que estamos, donde estamos. Yo le había presentado a ustedes un libro que escribió Jim Collins. Jim Collins hizo un libro y escribió ese libro, Good to Great, o sea, bueno a mejor, a grande. Ese libro tiene un título español, pero diferente, pero traducido algo así. Pero en inglés original dice Good to Great, bueno hacia grande. Él escribir por ese libro no fue bestseller, sino fue nombrado como gurú, maestro de administración, de gerencia. Ese libro, él dice que según su investigación de toda la organización Grandes Empresas, que logró ser grandes, tuvieron que abandonar cosas buenas que funcionaba de ellos. Lo que el libro de Jim Collins lo que dice exactamente lo que está sucediendo en Pablo. Pablo, su actitud nos enseña a nosotros no quedar donde estamos nosotros, porque él no quedó el éxito de Éfesos, sino siguiendo esa gran comisión de Jesucristo, continuó a predicar ese evangelio hasta el fin de la tierra. Por eso él quiso ir a Roma, por eso él quiso ir hasta España, que considerado aquel tiempo final del continente de Europa como final del fin de la tierra. Por eso Pablo no quedó como un pastor exitoso de un Éfeso, una ciudad, sino convirtió apóstol de los gentiles. Cuando Pablo ve que iglesia Éfeso superan ese gran disturbio, cuando empieza, tiene base bíblico y crecimiento, base de palabra de Dios, comienza a crecer, entonces él prende de allí para buscar visión más grande. Eso me hizo preguntar, ¿qué es lo que yo debo dejar hoy? ¿Qué es lo que yo debo emprender? Eso puede ser grande o pequeña cosa, igual grande o pequeño reto para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere que hay algún hábito o pensamiento mío? Quiero que Dios lo deje ahora. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo comience cosas nuevas? Mire, vida cristiana comienza a dejar algo, dejar pasado. Conocemos nosotros a Abraham, padre de fe. Cuando Dios llamó, le dice vete, salir de casa de tu padre, tu parentela, aquella tierra que te voy a mostrar. Abraham, con ese orden de llamado de Dios, él emprende un viaje. Y esto es vida cristiana. Nosotros tenemos que emprender para nuevos retos. Abandonar y producir ese cambio, lo que Dios quiere. Mire, en mi vida, en trabajo, cada vez hay situaciones difíciles, Dios me hizo emprender nuevos negocios. Por ejemplo, ese ensamblador de moto, empecé año 2002. Como la gente, bueno, quizá joven no conoce, pero año 2002 mucha gente, aquí hubo paro petróleo y el país estaba parado casi completo. Y ahí ese tiempo empecé nuevo negocio. El resultado, gracias a Dios, fue un buen éxito. Y por eso, ahorita, coronavirus, situaciones difíciles, yo estoy buscando un negocio nuevo para emprender, porque sé que es tiempo de buscar cosas nuevas. Algunos empecé con mi hijo junto, misionero Chong, arrancamos un negocio en Ecuador. Aquí en Venezuela sigo soñando, planificando, buscando persona adecuada, emprender el negocio. La idea ya lo tengo. Hay que
verlo, si puedo realizar o no, estoy orando a Dios que me guíe. Mire, así la enseñanza de la Biblia es práctico nuestras vidas. Puede ser alguien que está funcionando muy bien lo que está haciendo, alguien puede estar difícil sus situaciones, pero importa sea éxito o fracaso, pero importante que hay que emprender. No debemos quedar donde estamos nosotros, emprenderlo. Esa es una enseñanza del primer versículo. El otro segundo, Pablo, antes de partir de Éfeso, él convoca, llama a los discípulos. Dice que mandó llamar a los discípulos. Ahora Pablo llamó no creyentes, sino discípulos. ¿Por qué? Porque Pablo necesitaba gente, aunque él fuera de allí, continuar lo que él está haciendo. Por eso necesita discípulos y tenía discípulos. Igual, Gran Comisión de Jesucristo dijo, id a ser no creyentes, sino discípulos. ¿Qué es lo que se enseña a mí, a ustedes? Es que donde debemos invertir mayor tiempo nosotros, esfuerzo a la gente. Tenemos que invertir las personas. Porque el discípulo no cae un día del cielo así, sino que necesita nuestro tiempo, esfuerzo, amor, dedicaciones para formarlo. Pablo así invirtió su tiempo y produjo discípulos. Por eso él pudo salir de Éfeso. Por eso él pudo planificar salir de ese lugar. Ahora sería bueno preguntar, ¿dónde? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo, mis esfuerzos? Nosotros tenemos varias esferas. En la casa debemos producir nuestros hijos sean discípulos. En el trabajo, escuela, universidades y empresas debemos producir discípulos. Así que discipulado no es solamente que limitar dentro del ministerio de la iglesia, en la iglesia, sino eso hay que hacer todas partes. El tercero, versículo 1, lo que Pablo nos enseña, que es, dice que después de animarlos, ese animar, el Reina Valera dice exhortar, el palabra origen griego utilizaron paraklesis. Paraklesis es casi sinónimo de paraklete. Paraklete es Espíritu Santo. Para, al lado, klete, hablar, llamar. O sea, Espíritu Santo, lo que su nombre significa es alguien de lado me llama, me habla, me defiende como un abogado en el cortes, en el juicios. Así me protege, nosotros llamamos consolador. Y aquí Pablo, cuando decía animarlos, utilizó paraklesis, como lo que están haciendo Espíritu Santo. Ahora Pablo se van de ese lugar. ¿Por qué utilizó así paraklesis? Porque Pablo dejó con ellos, con ese discípulo, algo que puede hacer función de como Espíritu Santo Consolador. Pablo dejó a ellos no solamente palabra, sino dejó un legado. Legado es su vida. Y los discípulos del Pablo que está allí, llamado de Éfeso, ellos tenían ejemplo de vida de Pablo. Y ese ejemplo de vida de Pablo siempre como un buen legado le va a guiar a ese discípulo. Lo que quiero decir es, el discipulado hay que hacerlo no solamente palabras, sino como Pablo que está haciendo, dejar sus vidas, un ejemplo. Muchas veces discipulado de la iglesia no da buen resultado porque hay una confusión de discipulado y estudio bíblico. Es una parte de discipulado.
discipulado verdadero y hay que compartir, hay que entrenar, mostrarle discipulador a discípulo sus vidas. Ahora, aprovecho de decirle, cuando hace discipulado, cuál es nuestro objetivo? ¿Hasta dónde nosotros debemos seguir ese discípulo? Cuando mi discípulo comienza a producir otro discípulo. Cuando ve esto, podemos dejar. Como aquí Pablo llama a los discípulos y encomienda el ministerio que venía haciendo Éfesos, eso va a trabajar ellos como venía trabajando Pablo. Así nosotros tenemos que seguir. De esa manera Pablo preparan a los discípulos y ministerio de Éfeso y él parte y hacia Macedonia. Leemos versículo 2. Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia. Mire, quiero mostrar la mapa. Recorrió aquellas regiones. Esa región, saliendo de Éfesos y pone a Troas, después Filipo, Tesalonicense, Berea, pasan cerca de Atenas y al final llega a Corinto. Un viaje largo. El viaje de Pablo, y hablan muy resumidamente, porque esa ruta, ya toda iglesia fue constituido por Pablo en su segundo viaje de misión. Ahora, ¿qué hizo él visitando cada ese sitios? Dice, alentando a los creyentes en muchas ocasiones. Reina Valera dicen, exhortarle con abundancia de palabra. Él, con la palabra, exhortó y explicó toda esa iglesia, los creyentes. Aquí no hizo ningún milagro, porque no hace faltas. Ya está constituido las iglesias y Pablo está enseñando con la palabra de Dios, exhortando y animándolos. Ahora, aquí me llama una cosa atención de aquí. Fíjate, normalmente cuando una persona anima a otro, él tiene que estar bien animado. No puede estar animarle a alguien que está en triste. Yo pensé que a lo mejor Pablo estaba muy contento o eufórico porque éxito que él trae del ministerio de Éfesos. Pero resulta que viendo siguiente versículo 3, leemos versículo 3. Donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él, cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Mire, fíjate, ahí cuando llegó el Corinto, él quería regresar por barcos, pero no pudieron regresar barcos, tuvieron que corregir otra vez, devolverle camino que vino de tierra. ¿Por qué? Ahí él descubrió un complot, un plan para matar a Pablo. Entonces, viendo esto, él tuvo que corregir. Ahora, todo su viaje, empezando Filipo, a toda esa ruta de Macedonia, y cuando vemos segundo libro de segundo Corintios capítulo 7, versículos 5 a 7, Pablo escribe cómo él estaba. Mire, vemos cómo estaba el Pablo. Leemos. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Mire cómo está el Pablo. Pablo no podía descansar, físicamente está agotado. Él dice, conflicto por fuera, temor por dentro. Él estaba en una situación muy apretada.
una situación difícil, nada fácil, no era nada estar alentado. Él estaba bajo diferentes amenazas. Ahora, yo me pregunté, como ahora situación de coronavirus, cuarentena, ¿cuál momento era más difícil, lo que estaba enfrentando Pablo o lo que estamos enfrentando nosotros hoy? Mire, desde que cuarentena empezó fuertemente en Venezuela, yo todos los días, cada vez oro a Dios y yo expresé el Señor, le dije, Señor, estoy pensando como si fuera pisar un lago congelado. Aquí no entienden esa expresión. Donde hay invierno, Corea, cuando un lago, un río empieza a congelar. Entonces cuando congela, por fuera se ve igual, todo se ve como hielo, pero densidades diferentes. Cuando caminan, sin mal paso, ese hielo se rompe y se puede caer adentro lago o río y se mueren. Entonces, quien da paso caminar cuando un lago congelado o río congelado, hay que tener mucho cuidado porque cualquier parte puede suceder ese riesgo. ¿Por qué estoy orando así? Por la necesidad. Tuvimos que ponerle más trabajadores de empezar por ejemplo, ensambladora, que estaba con pocas personas, ahora hay un poco más de 200 obreros ensambladores en las plantas que están ensamblando. Es que no sabemos, no sé en qué momento puede salir contagio a alguien. Dentro de la empresa tomamos una rigurosa medida de sanitarias, pero no podemos evitar cada trabajador que tiene contagio de su casa, sus familias. Y eso, una expresión de que es caminar un tierra está lleno de minas. No sé en qué momento puede explotar, mal pisado puede explotar una bomba. Yo comparé con la situación mía con Pablo. Respuesto, situación de Pablo es mucho más difícil que mía, porque yo preocupo, pero gracias a Dios que no me ha sucedido. Mi preocupación y terminó aquí mi mente, pero dificultad que está enfrentando Pablo no es en mente. Él está viviendo su carne propia. Él estaba amenazado de la muerte, estaba bajo persecuciones, azote y diferentes sufrimientos. Ahora, bajo esa situación, ¿cómo Pablo puede alentar a otras personas? Pablo, bajo esa situación, confiar a Dios, él mantiene esa paz y esa alegría dentro de su corazón. ¿Qué es lo que enseñan eso a nosotros? El lugar más seguro, el lugar donde tiene paz, no el lugar de aquella que donde no hay coronavirus, sino donde está el Dios. ¿Dónde está el Dios? Si cuando nosotros entendemos Dios está conmigo, entonces ese lugar estaremos más seguros y este es el lugar que podemos mantener en paz. Salmista, Salmo 23, nos dicen que aunque yo ando valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. ¿Quién es tú? Dios estará conmigo. Tu vara y callado me protegerá, me infundirá mi aliento. Por lo tanto, y nosotros, si entendemos esto, ¿por qué y cómo Pablo puede mantener esa paz, ese aliento para poder alentar a otras personas? Revisemos nuestro corazón, nuestras situaciones. ¿Por qué sentimos esa angustia, inquietudes, ansioso o sin paz? Debemos entender, el paz no da ambiente, paz da Dios.
paz obtendremos cuando nosotros confiamos en el Señor. Vemos el versículo ese 3. Pablo, se quedó 3 meses más, allí 3 meses en Corinto. En realidad, ¿sabe qué? Ese tiempo lo que quería Pablo? Él quería ir a Roma. Pero Dios lo agarró a Pablo y se quedó, ahí se detuvo 3 meses. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 13 al 15. Léalo. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Fíjate aquí Romano. Pablo dice que él muchas veces me he propuesto a visitar Roma y estoy en deuda con ustedes. 15 dicen, de allí mi gran anhelo. Él quería deseo de visitar Roma, pero Dios lo detuvo allí, puso ahí. ¿Sabe que cuando Dios detiene a nosotros, detiene a Pablo, existe siempre razones? Cuando sucede algo, nosotros tenemos que quedar o detener o postergar algo, existe una razón. En caso de Pablo, gracias a ese tiempo, 3 meses, él pudo escribir un libro. Ese libro, bueno, nosotros sabemos que Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, pero hay un libro que se llama el Gran Carta Magna de Fe Cristiana, es Romano, libro Romano. Romano, escrito justamente ese 3 meses, Pablo que está ahí, estaba en Corinto. Cuando yo empecé a estudiar primera vez el libro Romano, yo quería memorizarle todo. Lo que pasa, mi disco duro no era tan muy bueno, no logré, pero el gana había, provocaba comer todo ese cada palabras. Mire, cuando así en nuestra vida hay momento de detenerlo, no pelee con Dios. No le diga, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que estar así parado? Existe razones, hermano. Como Pablo, lugar de por qué, pregúntale para qué. No malgaste tiempos, sino comienza a buscar qué podemos usar nuestros tiempos. Luego, versículo 4 al 5 y resto al 6, sale lista de discípulos que está ahí. En realidad, el discípulo que aparece aquí no es todo, sino mucho más que estaba acompañando en ese viaje de misión Pablo. Lo que parece allí, ese discípulo estaba haciendo una misión que Pablo estaba levantando ofrenda para ayudar a la iglesia primitiva Jerusalén. Eso sale segundo libro Corintios capítulo 8-9, puede revisar ustedes. Ahora, todas esas personas, Pablo estaba haciendo entrenamiento. Fíjate, versículo 5, él decía, estos se adelantaron, nos esperaron en Tiroas. O sea, Pablo envía a esas gentes, esos discípulos, y preparan sus crecimientos. El versículo 6, ahí dicen, pero nosotros zarpamos de Filipo después de la fiesta de pan de sin levadura. Ahí palabra dicen nosotros, y nosotros zarpamos. ¿Qué quiere decir nosotros? Quien escribió Hecho Lucas, ahí comienza a acompañar a Pablo. Él no estaba antes. Mire, hasta el versículo 5 decía, se adelantaron, y todos los versículos dice, acompañaron, se quedó y recorrió. Él no dice zarpamos, porque Lucas estaba Filipo, tenía una comisión, o sea, una tarea que asignó el Pablo, y él estaba en Filipo. De allí Lucas pudo acompañar ese equipo de Pablo.
Lo que enseña es, Pablo, utilizan constantemente todas esas personas discipulados. Discípulo no naces. Hace y se haces. Y para discípulo, nosotros debemos cada uno. Si no soy discipulador, debemos ser discípulos. Y para luego producir otros discípulos. Hoy lo que vimos varios enseñanzas del versículo de 1 al 6 de vida de Pablo. Yo quiero invitar a leer un versículo de Filipenses capítulo 13, versículo 12 al 14, donde nos enseña actitud de Pablo. ¿Qué tipo de actitud, qué pensamiento, corazón de Pablo que tiene para poder resumir cómo él pudo hacer lo que está mostrando a través de su ministerio a nosotros? Leemos ese Filipenses. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Ahí está el Pablo, olvidando cosas atrás y viendo lo que está adelante. Y esa meta que dio Dios y el llamado de Dios en nuestra vida, el ministerio en nuestra vida, todo área seguir adelante. Oremos. Oh Señor, gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias esa enseñanza a través de vida de Pablo. Padre, queremos partirnos, queremos emprendernos de lo que estamos nosotros. Queremos hacer adelante para ese reto, para producir cambio de nuestra vida, Señor. También aprendimos lo que debemos invertir nuestro tiempo a las personas, a la gente, Señor. También aprendimos esa paz. No da el ambiente, sino Dios. Ayude a no olvidar tu presencia en nuestras vidas. Ayude a no olvidar, Espíritu Santo, siempre nos acompaña, nuestro Consolador. Padre, esa palabra tuya, viva y poderosa, ayude a corregir cada día, Señor, cada enseñanza, aplicarla nuestras vidas y producir ese fruto, lo que viene con tus bendiciones, Señor. Muchas gracias, Señor. Oremos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.